A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Qué hermoso es nuestro Dios. Y quiero hablar hoy de este tema. Dice así la palabra del Señor: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Daniel es un libro conocido porque habla de muchos sucesos que acontecerán en los postreros días. Daniel vio todo lo que hoy la humanidad está viviendo, acontecimientos que ya pasaron, acontecimientos que están pasando y acontecimientos que todavía pasarán. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo lo habla y presenta de esta manera lo que Daniel había dicho. También debes saber esto, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y los versículos más adelante sigue diciendo todo lo que se iba a manifestar en los postreros días en el comportamiento de los seres humanos. Hay palabras claves que yo quiero hoy hablar acerca del versículo 32 del capítulo 11 de Daniel. Y una de esas palabras es lisonjas. Y estudiando un poco estas palabras, dice: lisonjar es dar motivo de envanecimiento. Vivimos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido tomada con liviandad para acumular adeptos en las congregaciones, apartando así a mucha gente de la verdad, apartando así a mucha gente de la sana doctrina, a muchos haciéndoles olvidar quién es aquel o cómo es que sucede en nuestra vida la salvación. Los mensajes están llenos de palabras muy lindas, de palabras que seducen tu mente, que seducen tu corazón. Hay altares que captan tu atención porque te dicen cosas lindas, pero se han olvidado de asegurarnos que nuestra salvación no proviene de oír palabras lindas, sino de oír la verdad que viene de Dios. En este tiempo, como hijos de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado y debemos tener claro nuestra fe, nuestra confianza, nuestras convicciones. Porque la Biblia dice en Mateo 24 que va a acontecer tiempos donde aparecerán muchos falsos profetas, los cuales también tratarán de engañar, dice, a los escogidos de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de otra manera: aquel que esté firme, mire que no caiga. Aquel que cree que ya todo se lo sabe, aquel que dice: a mí nadie me va a mover. Pero el apóstol Pablo dice: ten cuidado, no vaya a ser que caigas en tu propia trampa. Y creyendo ser heraldo para muchos, dice la Biblia, lleguemos a ser tizón para el infierno. Wow. ¿Cómo es esto? Si yo he creído en Jesús. Pero ¿cómo es esto? Sucede cuando nos envanecemos en un falso conocimiento de la verdad.
Por eso la Biblia dice que buscarán palabras lisonjeras para engañarnos. ¿Qué es un engaño? Es dar a la mentira una apariencia de verdad. Dar a la mentira una apariencia de verdad. Pero en este tiempo el Señor está llamando a su pueblo a que se introduzca en el conocimiento de quién es nuestro Dios. El pastor hace no mucho nos hablaba acerca de los niveles de nuestra relación, del conocimiento que debemos de encontrar con el Señor. Es tiempo donde el Hijo de Dios, donde el cristiano, no tenemos que quedarnos a dormir en los laureles, no debemos conformarnos. Si hemos perdido el hambre, si hemos perdido la necesidad por su presencia, estamos en riesgo de caer, a ser seducidos, a ser envanecidos en una falsa fe, en una falsa doctrina. Cuando ya no sientes esa pasión por acercarte a Él, cuando ya no lloras en su presencia, cuando ya no sientes ese quebrantamiento cuando le fallamos a Dios, es porque algo está en peligro, cuando algo está sucediendo dentro de nosotros. Si alguien te dice que eres débil por llorar en la presencia de Dios, bendita sea esa debilidad, porque el apóstol Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Necesitamos entender que la lucha que vivimos en estos tiempos no requiere de fuerza humana para vencer. La lucha que tenemos para ganar en este tiempo no requiere de un gran ejército. La palabra del Señor dice: no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, no es con espada. El pueblo de Dios necesita al Espíritu de Dios vigente en medio de su existencia. Un culto no puede llevarse adelante si el Espíritu Santo no es la persona más importante de esa reunión, porque es el Espíritu de Dios que hará fluir en nosotros la presencia gloriosa del Padre. Necesitamos que en este tiempo podamos volver a sentir. Por un segundo, analízate a vos mismo, porque no somos jueces de nadie. No somos jueces de nadie, pero pregúntate a ti mismo: ¿tu corazón late por su presencia? Cuando vienes a Él, tiemblas delante de Él. Porque si no es así, este puede ser el día para decirle: Señor, yo quiero volver a apasionarme por ti. Yo quiero sentirte. Yo quiero, Señor, estar segura, estar seguro de que tú habitas en mí. Hermanos, cuando nosotros olvidamos y nos dejamos engañar, y a veces no tiene que venir otro para engañarnos. Santiago decía que a veces nos engañamos a nosotros mismos. Nos hacemos creer a nosotros mismos que todo está bien. Nos convencemos a nosotros mismos que con la vida cristiana que estamos llevando todo está bien. Pero cuando viene el fuego a probar tu obra, el fuego lo consume. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en una roca, no estamos cimentados en Cristo. Y cualquier cosa viene a argumentarte tu fe, viene a confrontarte tu acción de fe delante de Dios. Dice la Biblia que con lisonja buscarán engañar. Y a veces nosotros, leemos todo lo lindo, escuchamos lo que es lindo, y lo que no nos gusta lo desechamos. Pero qué bueno sería decirle: Espíritu Santo, que la palabra de Dios pueda redarguir en mí para que seamos perfeccionados en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar seguros en quién hemos creído. San Juan capítulo 17, Jesús declaró una palabra
17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué bueno encontrarse con alguien que haya encontrado esta verdad. Qué bueno encontrarse con alguien que tenga la certeza que su verdad no está basada en una filosofía humana, sino que su verdad está cimentada en Cristo, el autor, el consumador de la fe. Que esa verdad todavía está cimentada en aquel que hace milagros, en aquel que todavía sana, en aquel que todavía liberta, en aquel que todavía restaura. Usted y yo no servimos a un Dios de historia, a un Jesucristo que vino en la cruz del Calvario y solamente nos acordamos de Él en una Semana Santa. Usted y yo servimos a un Jesucristo que vino a dar vida y vida en abundancia, no solamente hace miles de años, sino que cada vez que un pecador se arrepiente y vuelve a Él, vuelve a fluir los ríos de vida que proceden de Él. Necesitamos entender que el Espíritu de Dios es un fluir de vida y vida en abundancia. Lo único que puede apartarnos de esa vida en abundancia es el pecado. Es la vida que vivimos de espaldas a Dios. Hermanos amados, hoy no me paro aquí con conocimiento de hombre. Yo te digo que cuando vivimos de espaldas a Dios es lo más trágico que podemos vivir. Pero cuando nos arrepentimos y volvemos a Él, vemos la misericordia, vemos la gracia, vemos el favor, pero sobre todo vemos su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo. El apóstol Pablo, en toda la carta de Timoteo, y primera y segunda, le habla tantas veces a Timoteo y le dice: ten cuidado, porque van a venir tiempos muy peligrosos. Y algo que le insta una y otra vez y le dice: ten cuidado de guardar la sana doctrina. Ten cuidado de guardar la palabra de verdad, aquella palabra que te convenció para que vos creas en Jesucristo. Y hoy los tiempos no han cambiado y el mensaje sigue siendo el mismo. Tengamos cuidado de no caer en engaños, en vanas palabrerías, en mensajes que seducen nuestra mente, en mensajes que seducen nuestros ojos, en situaciones que te quieren hacer correr de un lado para otro. Cuando vemos que hay iglesias que están haciendo una cosa y decimos: no, allá está el Señor, no, allá está el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que le decía Pablo a Timoteo? Permanece en lo que tú has aprendido, permanece en la palabra que te hizo bien, permanece en el lugar donde estás establecido por Dios, porque si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, será el Espíritu de Dios que se encargará de formar a Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque no necesitamos otra cosa. Usted no necesita que la religión sea formada en usted. Usted y yo necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Habrá circunstancias que quieran apartarte. Habrán situaciones que vendrán a probar tu fe, tu fidelidad en lo que has creído. Vendrán circunstancias a hacerte ver si realmente estás convencido de quién es tu Dios. Hubo un Job que frente a circunstancias adversas quería encontrar palabra de consuelo en su entorno, pero lo único que encontró fue una esposa que le dijo: maldice a tu Dios por lo que te pasa y muérete. Pero vemos a un Job pasando su proceso y en un momento decir: yo sé que mi Redentor vive. Y ese Redentor en el cual yo he creído, ese Redentor que me permitió pasar por todos los tiempos de angustias, es el mismo que me levantará del polvo. Aun cuando mi carne esté deshecha, Él tiene poder para volver a darnos vida.
Aleluya. El apóstol Pablo decía, cuando ya estaba en medio de sus prisiones, de sus persecuciones, él decía: yo sé bien a quién le he creído. ¿Y usted sabe a quién le ha creído? ¿Usted le ha creído a su pastor? ¿O le ha creído a aquel que dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme? Si Él te ha dado una palabra, esa palabra se cumplirá. El tiempo de Dios es perfecto. Tenemos al pueblo de Israel. Hay una parte de este versículo que me gusta tanto. Dice: el pueblo que conoce a su Dios. Vemos a un Israel en Egipto, en medio de su cautiverio, esclavos bajo el dominio del faraón, y un Dios eligiendo a un Moisés que estaba ahí en las colinas pastando su rebaño. Un Moisés que se veía a sí mismo incapaz de hacer algo para Dios. Y Dios le dice: te enviaré como libertador de mi pueblo. Y Moisés le hace una pregunta y le dice: ¿y cómo me presentaré al faraón? ¿Quién le diré que me manda para que él pueda libertar a tu pueblo? Y Dios le dice lo siguiente: cuando vayas delante del faraón, dile: el yo soy me envía. Hoy miles y miles de años han pasado y la respuesta de Dios para su pueblo sigue siendo la misma: yo soy el que soy. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él no va a cambiar porque nosotros cambiemos o le demos la espalda, nos enojemos o nos encasquemos con situaciones que no podamos solucionar. Él sigue diciéndole a sus hijos: dile a tu problema: el yo soy está conmigo, el yo soy me dará la victoria. Él sigue diciéndote: yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que abre caminos en medio del desierto, yo soy el que traerá a tu familia, yo soy el que sacará a tus hijos de los vicios, yo soy el que te dará la victoria. La respuesta sigue siendo la misma, iglesia. No busques otra respuesta en filosofías vanas, en palabras que quieran seducir tu oír. La respuesta de Dios sigue diciendo: esfuérzate por permanecer en lo que has creído. No dejes que nada te cambie de tu lugar, de tu posición. Si has creído en Jesucristo, la salvación para ti y para tu casa está asegurada. ¿Por qué temer? El que conoce a su Dios sabe que las batallas serán constantes. Y no solamente será constante, sino que nuestro enemigo será persistente para sacarte, para hacerte dudar. Tu enemigo será persistente para que renuncies y para que tu hablar sea diferente a lo que Dios ha hablado. Hay muchas cosas que surgen en nuestro diario vivir, pero dice Salmos 9:10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que está viviendo en un engaño, en una mentira disfrazada de verdad. Pero yo creo que cuando la verdad se revele a nuestra vida, seremos libres. ¿Libres de qué? Porque muchas veces decimos: yo no necesito ser libre. Sí, hay cosas que muchas veces vienen a nuestra vida para tratar de llevarnos al cautiverio, para tratar de llevarnos nuevamente cautivos, presos al pecado, al engaño de este mundo. Pero cuando conocemos la verdad, cuando la verdad es revelada al corazón de los hijos de Dios, esa verdad te lleva en libertad.
Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos esperar. Las aguas están turbulentas. Los problemas nos están ahogando. Las enfermedades cada vez se multiplican. Cada vez hay más noticias de nuevas pestilencias, pestes, enfermedades. Cuando uno va al médico, el diagnóstico que te da el médico muchas veces no es favorable. Pero el que conoce a su Dios sabe esperar. Salmos dice: esperad y ved la salvación de nuestro Dios. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando nos animamos, cuando nos determinamos en lo que hemos creído y tenemos claro que el Dios que conocemos no nos dejará, el temor tiene que huir de nosotros. El temor no te puede paralizar. Nosotros, a causa del temor, un tiempo nos paralizamos. Y 5 segundos de estar paralizados en nuestra fe nos costó mucho. Pero cuando vuelves del polvo, como hizo Job, y sabes que el Redentor que te levantó está ahí para sostenerte, aprendes a confiar de otra manera. Ahora ya no nos mueve las cosas de este mundo. Hace días hablaba con el pastor, le digo, no tengo la más mínima intención de ambicionar algo que este mundo pueda ofrecernos, porque ya lo tuvimos todo. Y hoy podemos decir como el apóstol Pablo: hoy para nosotros es contado como basura. Pero hoy, si hay algo que anhelamos, es su reino, es su presencia. Y puedo decirte que no es en vano lo que dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No hay nada que hemos anhelado que no sea su presencia en estos días. Y hay gente que está cerca a nosotros, hermanos, que está viendo las añadiduras en nuestra casa. Está viendo lo que Dios provee, lo que hace falta, lo que nosotros necesitamos, y ni siquiera se lo hemos pedido. Pero dice que Él suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando conocemos a este Dios, ya no contamos con un sueldo que sea suficiente para subsistir. Confiamos y sabemos y entendemos que si conocemos a Dios, hay muchos que sabemos y muchos que supieron de Dios fracasaron en el intento. Pero los que conocieron a Dios se sumergieron con Él. No temieron lo que iba a haber en el camino. Un Abraham que cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, no le dijo el Señor: haz valijas, cuenta cuánta plata hay en el banco. Le dijo: no, ahora ve. Y un Abraham dijo: está bien, Señor, yo iré. No temas, porque yo seré escudo alrededor de ti. Un Saúl fue levantado por un Dios, por un pueblo que pedía un rey. Dios dijo: bueno, levantemos a Saúl. Y Dios le dio gracia. Era fuerte, era grande, era reconocido, porque dice que era tan grande que sobrepasaba por todo el ejército y todos lo veían. Pero cuando se encontró frente a un gigante, él sabía de Dios. Tenía todo su ejército, hombres preparados de guerra, aterrorizados por un solo hombre. Pero apareció alguien que
que conoció a Dios pastando ovejas, que nadie lo tenía en cuenta. Ni siquiera su padre lo miraba con sueños grandes. Y dice la Biblia que no era tan grande. Usted se imagina a David en medio de todos esos preparados hombres de guerra, escuchando a Goliat y aparecer de entre la multitud, decir: ¿quién vocifera? ¿Quién es ese que está aterrorizando al pueblo, al ejército del Dios viviente? Mira lo que él sabía. Y todos se burlaron de él. Y aún Saúl le dijo: muchacho, no estás preparado para esto. Yo tengo un ejército que va a pelear. Y él le dijo: no, ninguno de ustedes conoce al Dios que sirven. Y él fue y se paró frente a ese gigante. Y él dijo: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Cuando tú sabes de Dios, cuando sabemos de Dios, cualquier cosa nos hace huir, nos hace retroceder. Y lo que primero que viene a nuestra mente: no, ya no voy a servir a Dios. No, Dios ya falló, Dios se equivocó, esto no va conmigo. Cuando tú sabes de Dios y siempre estás esperando que alguien te diga, como Saúl, cada vez que se sentía bajoneado, buscaba al profeta Samuel para que el profeta Samuel alimentara su alma. Pero dice la Biblia que David no buscó a Samuel, sino que él se fortaleció en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él se fortaleció en Dios y en el poder de su fuerza. Y cuando se paró delante del gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es la respuesta ante circunstancias que vienen para destruirte. Cuando conoces a tu Dios, vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, que hoy mismo te puede entregar la cabeza de ese gigante en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Si le va a dar gloria, dáselo fuerte, porque Él es el Dios que te dice: yo sigo siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Cómo nos conoce Dios, verdad? Que en todas las palabras el Señor, cada vez que encomendó una misión a un hombre, a una mujer, le dijo: esfuérzate, esfuérzate. Cuando Josué iba a comenzar su travesía hacia la conquista, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y después Dios dijo: no es suficiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Y Primera de Crónicas 28:20 dice lo siguiente. Otra vez David, aquel que conocía a Dios, le dice a Salomón, su hijo, lo siguiente: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, y mira esta parte, lo que dice David: mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El mismo que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Vio lo que dice acá? A mí esta frase me atrapó el día que entré a este lugar. Y otra frase más: Dios no ha terminado con nosotros. No sé en qué nivel de fe o en qué nivel de tu confianza en Dios estás, pero te aseguro que cada obstáculo
viene para perfeccionarte, para que te abraces más de Él. Despójate de la religión, porque la religión mata. Abraza tu fe en el único que puede darnos vida. Qué bueno que puedas decirle a tus hijos: esfuérzate, sé valiente. Qué bueno que puedas sentarte con tus hijos. Nosotros nos sentamos con mi hija y le decimos: sirve a Dios con todo tu corazón. Y le decimos: en el mundo vas a conocer mucha gente mala, pero tú sirve a Dios. Ama a Dios. Qué bueno que puedas decirle a tus hijos: mi Dios. Qué bueno que puedas decirle: ese Dios que estuvo conmigo también estará contigo. Ese Dios que me sacó de la amargura, del dolor, del vicio, ese Dios estará contigo. Ayer le decía algo al pastor: pastor, si usted ya conquistó cosas, para nosotros va a ser mucho más fácil. Porque todo lo que David conquistó, Salomón no tuvo que pelearlo, porque ya el Padre lo había conquistado. Así que anímate. Para nosotros va a ser más fácil. Ya no sé cuántos años dobló rodillas el pastor acá. Anímate a confiar en Dios. No dejes argumentos en tu mente que te hagan dudar de quién es tu Dios. Derríbalos. Levántate. Pelea, destrúyelos. No negocies con Satanás ni con todas las artimañas que tiene delante de ti. No dejes para mañana para decirle hoy a ese gigante: hoy mismo caerás delante de mí. Hoy mismo tú no te vas conmigo a casa. Yo me voy con el vencedor. Yo me voy con el gran yo soy. Yo me voy con el que me dijo que mis generaciones van a heredar. Yo me voy con aquel que me dijo que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar. Primera de Timoteo, capítulo 6. El pueblo que conoce a su Dios no se queda de brazos cruzados. El pueblo que conoce a su Dios toma acción. El apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él pasó persecuciones. Hoy hablaba con mi esposo acerca cuando el apóstol Pablo habla y dice que no sufrirán más de la sana doctrina. Y él me dice: ¿cómo es esto? Le digo: porque la gente que permaneció en la doctrina que Cristo estableció, en la verdad que Cristo dejó, sufrió penalidades, persecuciones. Y hoy los violadores del pacto buscan aplausos, buscan fama, seducen a la gente. Pacta por tu casa, pacta por tu auto. Aquí está Dios engañando. Y muchos aún escogidos se dejan engañar. Pero los que conocen a Dios, no a Dios, a su Dios, se esforzarán y actuarán para permanecer en la verdad que es Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 11 en adelante dice así: mas tú, hombre de Dios, ¿a quién le está hablando? A cualquier persona. Si usted se considera de Dios, mira lo que dice la palabra: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira lo que le encarga Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, como dice, sin mácula ni reprensión, hasta la apariencia de nuestro Señor Jesucristo, la cual también a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada que agregar. No hay nada más que buscar. No dejemos seducirnos con vanas palabras. La verdad es uno. Y la verdad vino encarnada en Cristo. Y cuando Cristo vino, le dijo al Padre: yo voy a ti. Padre, yo te he glorificado en la tierra, porque he hecho todo lo que me has mandado. Usted está glorificando a Dios. Glorificar a Dios no es solamente decir gloria a Dios, es obedecer y es accionar. Y no solo eso, es poner manos a la obra. La mies es mucha, y si ponemos manos a la obra, sabremos bien que el dueño de la obra también estará trabajando en nosotros. No nos dejemos engañar. No dejes desviar tu mirada de tu supremo llamamiento. Levanta nuevamente tus ojos, si por un momento se desviaron, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. A Jesús seguiré, pongo en él